¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Luis? Les saludamos desde esta calurosa, entre comillas, tarde aquí de viernes desde la cabina azul del TEC de Monterrey. Y bueno, pues antes de iniciar con el tema de hoy, algunas noticias que traemos ahí para los radioescuchas. Está el tema de la contabilidad electrónica, ¿no? Esta cuestión que, pues en principio... está la obligación de enviar la información correspondiente a los meses de julio en adelante, lo que era la balanza de comprobación, el catálogo de cuentas, y a raíz de la publicación de la ley de ingresos por ahí ha existido la duda en cuanto a que si eso lo están ahora sí que perdonando esa obligación y brincándola hasta 2015, más sin embargo la redacción de la ley de ingresos no es muy clara y por ahí pues todavía no hay algún acuerdo, ¿no? La autoridad no se ha pronunciado al respecto. Entonces aquellos que hayan escuchado y que ya están celebrando que se libraron de presentarlo del 2014, yo diría que cuidado, ¿no? Y también quisiera agregar que una cosa es la contabilidad electrónica, que es la balanza, el catálogo, las pólizas, y otra muy diferente son las obligaciones que establece el reglamento, que por ahí ahora sí que nadie ha dicho que eso no procede, ¿no? Entonces eso también es muy cuidadoso y muy peligroso. Ciertamente habría que cuidar, bueno, pues la resolución miscelánea fiscal 2015, Hugo, para ver si se ratifican esas reglas donde, bueno, pues estaba esta obligatoriedad a partir de julio del 2014, o bien si confirman esta lectura que se hace de la ley de ingresos respecto de la obligación sería a partir de 2015. Recomendación, empezar a trabajar el año 2014, julio del 2014, tal y como están estableciendo las disposiciones fiscales. Si hay algún diferimiento o algún perdón o indulto, como refieres, Hugo, pues bueno, bienvenido, ¿no? Por parte de la autoridad. Es correcto, pero no hay que confiarse porque también estamos hablando que es un cambio de cultura, entonces... Aunque ciertamente, Hugo, hay que recordar que el catálogo de cuentas ahorita como está propuesto por la autoridad, bueno, pues tiene fallas técnicas, ¿no? Del punto de vista que te permite o te obliga a vincular lo que son las cuentas de mayor, ya hace por ahí un desorden. Estamos realmente a la espera del catálogo de cuentas ya propiamente definitivo, corregido y que sea armónico con las bueno, pues con las diversas tecnologías o software disponibles. Así es. Y bueno, Luis, el tema que vamos a tratar el día de hoy, vamos a hablar del CFDI, ¿no? Y aquellos que nos siguen en Twitter, en Facebook, en las diferentes redes sociales, por ahí lo poníamos, ¿no? Que va a ser ahora sí que el informante virtual del SAT en tu negocio, ¿no? Porque aunque no lo creas, el CFDI está dando mucho más información de lo que se pudiera llegar a creer en primera instancia, ¿no? Hugo, no sé si nos pudieras hablar un poquito de lo que es el término CFDI. Yo sé que para, bueno, pues algunos radioescuchas y muchos contadores y demás, bueno, pues es una palabra ya de lo más cotidiano, pero daba una charla a unos empresarios y ya iba como a mitad de la conferencia, levantan una pregunta, oye, ¿qué es un CFDI? Es decir, al final del día todavía hay algo de desconocimiento respecto de el comprobante fiscal digital por internet. Así es, bueno, estas siglas representan lo que es el comprobante fiscal digital por internet, que en pocas palabras es el comprobante fiscal, ¿no? Es lo que te va a permitir deducir cada uno de tus gastos. Este comprobante fiscal, que debe reunir varios requisitos, pues ya reemplazó a la famosa factura, a la famosa que era a través de un impresor autorizado, que hasta el año pasado se permitía lo del código de barras bidimensional, que era en papel. Ahorita ya lo único válido es el CFDI, que básicamente es un documento electrónico, porque para efectos fiscales lo que vale es el archivo XML, que es la representación digital de ese comprobante, que debe de cumplir con ciertos requisitos. O sea, es la factura, es la nota de crédito, la nota de cargo, el recibo de honorarios, el recibo de arrendamiento, armonizado con las seguridades y tecnologías propuestas por la autoridad, que en un momento, Hugo, lo que logra con esto la autoridad es que no se haga esto del repudio, es decir, que no tenga repudio, que el que lo emitió no lo termine desconociendo, ¿verdad? Así es, sí. Aquí la cuestión es que
estamos hablando de un tema 100% tecnológico, que este comprobante fiscal vamos a ver que hay ciertos complementos para adaptarlos a prácticamente cualquier cosa. Y estoy hablando de lo que es enajenación de automóviles usados, estoy hablando de lo que es transportación, lo que son líneas aéreas, lo que son casas de cambio, inmuebles, arrendamiento. Incluso hay cuestiones muy específicas por ejemplo el caso de cuando compras unos lentes, ¿no? Por ahí que también se tienen que especificar ciertos datos. Entonces la autoridad prácticamente pues sabe qué haces, con quién lo haces, cuándo lo haces, etcétera, ¿no? Entonces por eso es muy importante conocer la importancia y trascendencia de lo que es un comprobante fiscal digital para estar preparados, ¿no? Porque ahorita ya tenemos quizás la creencia de que si yo hago determinados gastos y al final no decido meterlos en contabilidad, pues no pasa nada, ¿no? Y vamos a ver que esto es una gran falsedad por el hecho de cómo funciona este CFDI. Luis, si te parece, vamos a hablar un poquito de cuál es el procedimiento, ¿no? Porque pues anteriormente tú ibas a una tienda, solicitabas tu factura, te la expedían y ya, ¿no? Posteriormente tú la introducías en tu contabilidad, pero ahora pues ya las reglas cambian, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tú solicitas el comprobante, la empresa a donde haces la adquisición o el gasto, antes de entregártela, hace un proceso que es un proceso virtual, ¿no? Este proceso, en pocas palabras, es ir con el SAT, informarle qué es lo que se está vendiendo, la descripción, tus datos, el SAT lo revisa, lo valida, le da el visto bueno y posteriormente autoriza a ese proveedor que te expida ese comprobante fiscal. Entonces, aquí ya estamos viendo que cuando tú tienes tu comprobante, el SAT ya sabe qué hiciste, con quién lo hiciste, para qué lo hiciste. Entonces, por eso es muy importante conocer todo este proceso. Es muy cierto, Hugo. Incluso es frustrante que uno como usuario que va a hacer alguna compra, Hugo, proporcionas tu RFC, proporcionas tu correo electrónico para que se te envíen lo que son el XML y el CFDI correspondiente. Y bueno, pues termina por no llegar por diversas circunstancias. Pero lo que tú refieres, Hugo, toda esta mecánica que ahorita referías, bueno, pues al final del día, a donde sí llegó es al repositorio del SAT, es decir, a la página del SAT. Ahí ya está debidamente documentado ese comprobante fiscal. Así es, y incluso Luis, si te parece, vamos a hacer mención que hay un manual de la expedición de comprobante fiscal digital por internet, porque es un tema bastante extenso, bastante complejo, y hay una página en internet que se llama fiscalia.com, quienes además de este manual de comprobantes fiscales tienen una encuesta sobre la contabilidad electrónica, ¿no? Para conocer cuál es el perfil de los usuarios, cuáles las implicaciones de la contabilidad electrónica, si la gente tiene que contratar un nuevo sistema, si tiene que contratar más personal, si le va a dedicar más tiempo a este tema de la contabilidad. Entonces, pues es algo muy importante porque a través de esa encuesta nos podemos dar una idea de cuál es la realidad que están viviendo otras gentes, tanto aquí en el estado de Nuevo León como en otras partes de la República, ¿no? Y al final de terminar esta encuesta, esta página fiscalia.com brinda un manual del comprobante fiscal digital por internet. Y esto es muy importante porque pues aquí lo puede hacer un empresario, lo puede hacer el contador, lo puede hacer el estudiante para efectos de conocer lo que es la contabilidad electrónica, la trascendencia que puede tener y poder tener acceso a este manual. Les repito, la página donde está la encuesta es www.fiscalia.com/encuesta. Esto es totalmente sin costo y también al terminar la encuesta sin costo pueden ver los resultados que hay hasta ese momento y tienen acceso a este manual de comprobantes fiscales digitales. Pues ahí está, digo, al final del día esta encuesta, los resultados mismos van a ser contrastados y exhibidos a la comunidad, incluso a las autoridades, para ver en un momento determinado cuál es el nivel de aceptación, cuál es el perjuicio económico, el perjuicio en horas hombre, el reto tecnológico que representan, y como comunidad, como contribuyentes, como gobernados, si realmente ya estamos preparados, Hugo, para este cambio o este parteaguas, ¿no? Así es, sí, y yo diría que esta herramienta, esta encuesta pudiera ser útil para los contadores en el sentido de que quizás van con el cliente o van con el dueño de la empresa y le extienden la necesidad de ya sea incrementar horarios o más personal, y a lo mejor está reacio ante este tema, ¿no? Y al mostrarle los famosos datos duros de una encuesta de cuál es la realidad que están viviendo otros empresarios, pues a lo mejor ya abre el panorama y facilita este diálogo, ¿no? Ciertamente, Hugo. Y bueno,
hablando sobre este comprobante fiscal digital por internet, o sea, ¿qué información contiene? Bueno, pues contiene la información de quien expide el comprobante, que en este caso es el proveedor de los bienes o servicios, al igual que la información de quien recibe el comprobante, ¿no? Es el correcto. cliente. Allí muchas de las veces se dan situaciones donde, oye, ¿sabes qué? Cancélame la factura porque viene mal escrito el nombre del contribuyente o viene mal escrito el domicilio fiscal. Hay que recordar que esos campos no son obligatorios, ni siquiera viajan al repositorio fiscal del SAT, es decir, dentro del XML. ¿Por qué? Porque es información que es ociosa para la autoridad, es decir, dentro de su base de datos implicarían millones de caracteres que estarían resguardados ahí por X número de años. Entonces, ¿qué es lo que hace la autoridad? Solamente solicita lo que es el RFC del emisor y del receptor, y con eso tiene plenamente identificados a ambos contribuyentes. Así es, y ya la cuestión de los requisitos para deducibilidad, bueno, pues están hablando ahí, como bien lo menciona Luis, de prácticamente lo que es el RFC, ¿no? Más sin embargo, es importante tener en cuenta los requisitos que debe contener el CFDI, porque el mismo Código Fiscal en su artículo 29A, el último párrafo, establece que si no se cumple con alguno de los requisitos del CFDI, el gasto no es deducible, ¿no? Entonces, también por eso es importante tener presente todos estos requisitos, ¿no? Así es, Hugo, y entre ellos, bueno, por ejemplo, el valor unitario, ¿no? Por ejemplo, el importe total consignado en número o letra, es decir, que por ahí hablan de que son excluyentes. También está, por ejemplo, lo que es la forma de pago, si fue en efectivo, en cheque, en transferencia, que esto también es muy importante verificarlo, porque en ocasiones a lo mejor el comprobante dice que fue en efectivo y realmente el pago fue con tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones puede crear discrepancia entre la información que está presentando, en este caso tu proveedor, y la información que en determinado momento tú presentarías, y la autoridad te lo pudiera cuestionar. Aunque hay que recordar que, bueno, pues luego se hace el desorden, ¿no, Hugo? Que la autoridad exige ciertas cosas y luego las atenúa, había reglas misceláneas. Entonces este requisito de lo que si fue en efectivo, cheque o transferencia, bueno, pues está atenuado en un momento determinado, es decir, pudieras ponerle el no aplica. ¿Por qué? Porque al final del día, bueno, pues no eres brujo, ¿no? A lo mejor emites tu factura incluso tú como contador y no sabes si el cliente te va a pagar con tarjeta de crédito, débito, cheque, transferencia, o en abonos, en efectivo, o a lo mejor hasta no pagarte, Hugo. Así es, sí, no. Todos estos pequeños detalles que bueno, por ejemplo, ha traído cambios radicales. El tema, por ejemplo, de las empresas que están arrendando algún inmueble y a lo mejor los servicios, y me refiero a luz, agua, teléfono, están a nombre del arrendador, ¿no? Entonces, ante esto, pues prácticamente si el comprobante no tiene tu RFC, no lo puedes deducir. Y en la práctica nos hemos topado que los arrendadores están muy reacios a aceptar el cambio de nombre en lo que es la luz, el agua, el teléfono, ¿no? Entonces, aquí es un tema bastante crítico, porque algunas empresas este tipo de gastos sí representan un monto importante. Hugo, bueno, pues ya varias veces lo hemos mencionado en este programa de radio. Una de las tareas a dejar es entrar al repositorio del SAT, en donde están los FDIs, en los recibidos, los FDIs recibidos. Bueno, eso es básicamente lo que el fisco va a reconocer como una erogación identificada para con el contribuyente. Lo que no esté allí, ahorita lo que referías, estos recibos de renta, de luz, agua, teléfono, que está a nombre de un tercero, no los vas a encontrar dentro del repositorio fiscal y por consecuencia no serán deducibles. Por más argumento que hagas de que, oye, es que el local es arrendado y demás, bueno, pues el derecho del beneficio va a perseguir a quien esté como beneficiario en el RFC, ¿no? Así es. Del documento. Y aquí también otro tema muy importante es que dentro de la información que se envía al SAT, pues va el concepto de los gastos, ¿no? Entonces es muy importante tener cuidado, porque a lo mejor tú dices, uy, vamos a meter determinados gastos como gastos de mantenimiento, y a lo mejor esos gastos de mantenimiento o compra, por ejemplo, de madera, no se relaciona con los conceptos que tú facturas, porque a lo mejor tú facturas asesoría, tú facturas enajenación por poner un ejemplo, equipo de cómputo, de mantenimiento de equipo de cómputo, y el tema de la madera no se relaciona con tus ingresos. Entonces, en primera instancia el fisco pudiera decir, oye, bueno, pues esto no se relaciona, pues no es deducible, ¿no? Más sin embargo, es importante tener cuidado, porque a lo mejor aquí la explicación es, estoy comprando la madera porque voy a armar mis propios estantes, voy a hacer determinada cuestión para almacenar mis productos, para venderlos, etcétera. Pero si eso
no lo vamos a tener reflejado en la balanza que vamos a mostrar a la autoridad, podemos estar en serios problemas. Es correcto, Hugo. Y bueno, también siguiendo con el tema de los requisitos específicos que se deben de reunir, tenemos el caso del arrendamiento, que en el arrendamiento se debe mostrar o se debe poner por ahí lo que es la cuenta predial del inmueble, ¿no? Que ahorita en la práctica en muchos casos no se da, y a veces el arrendador se le solicita esta información y está muy reacio a proporcionarla, ¿no? Entonces, si tú estás arrendando un bien y en el comprobante fiscal que te están expidiendo no viene lo que es el número de cuenta predial, bueno, no se cumple con este requisito y por lo tanto no es deducible. Otro de los casos bastante polémicos, Hugo, y hoy en día los contribuyentes terminan por no comprar estas obligaciones, es lo referente al pago en parcialidades, ¿no? Así es. Que bueno, pues si bien termina por como no ser lógico, es decir, si ya hubo una operación de compraventa, que a lo mejor fue a plazos, vamos a poner el caso de un automóvil, ¿verdad? O de cualquier compra a crédito, bueno, pues por esos pagos en parcialidades, la ley obliga a que expidas comprobantes fiscales digitales por cada pago en parcialidad que se vaya efectuando, lo que hoy en día termina por no ocurrir. Así es, sí, digamos la disposición, como bien lo comenta Luis, ahí está, pero en la práctica pues no se da, o son muy pocas empresas lo que lo llevan a cabo, ¿no? Otros casos particulares tenemos casos, por ejemplo, en el factoraje, que por ahí se debe de demostrar la cantidad efectivamente pagada, y cuando se haya algún descuento, alguna rebaja o bonificación, pues se debe de especificar. Otro caso también tenemos cuando, por ejemplo, tú adquieres un automóvil nuevo, pero dentro del pago de ese automóvil nuevo, pues estás dejando uno a cambio, ¿no? Es decir, estás vendiendo el automóvil que tienes actualmente y lo estás considerando como pago del automóvil nuevo. Entonces, por ahí en este caso debe haber un complemento donde se haga mención de toda esta operación para efectos de que el fisco tenga la información de estas operaciones, porque pudiera ser que tú, persona física, asalariado, puedas ser sujeto a un pago de impuestos por la venta de este automóvil usado. Otro de las situaciones polémicas es el estado de cuenta bancario, Así ¿no? es. Que hasta el año 2013 era suficiente como un comprobante fiscal, es decir, era sustituto del CFD o CFDI que estabas emitiendo, del código de barras que emitías hasta el año 2013. Si constaba bajo ciertas situaciones en el estado de cuenta, bueno, pues hacía las veces del comprobante fiscal. Para 2014 y posteriores, bueno, pues esto ya no es posible. Es decir, que todas las operaciones deberán estar amparadas con el CFDI, incluso, Hugo, incluso las comisiones, intereses, seguros y demás que la institución financiera te esté cobrando. Es decir, muchos descansan en el mismo estado de cuenta, todas las comisiones, IVAs, intereses y demás que están plasmados ahí, dicen, aquí está el comprobante, el estado de cuenta mismo es el comprobante. Esto es incorrecto, es decir, ¿y cómo te das cuenta, Hugo? Los bancos tienen por cultura o política no enviar los FDIs correspondientes, pero insisto, si tú entras al repositorio fiscal del SAT, ahí vas a encontrar todos tus bancos, si tienes comisiones o intereses vas a tener el CFDI correspondiente. Incluso, Hugo, el del Seguro Social, que muchas de las veces se batalla tantísimo para obtener el CFDI correspondiente, ahí lo vas a encontrar. Sí, por eso, digo, ahondando en el tema que comentaba Luis lo que es el estado de cuenta del banco, es importante leer el XML, porque por ejemplo hay bancos que los temas de las comisiones te juntan todas las comisiones del mes en una sola cantidad, igual con el IVA. Ha habido bancos que en ocasiones cuando empezaron lo estaban brincando al siguiente mes, es decir, las comisiones de un mes te las reflejaban en el XML del siguiente, y bueno, ahí estaba divorciado lo que te decía el estado de cuenta con lo que te decía el XML. Por eso es muy importante esto que acaba de mencionar Luis, porque esto al final en tu contabilidad puede causar una discrepancia, ¿no? Hugo, y otro de los temas bastante polémicos es el de los transportes aéreos. Es decir, cuando viajas en avión, hoy en día las aerolíneas no están dispuestas a entregar el CFDI correspondiente. Hay que recordar que prácticamente el primer semestre de este año 2014 pues existía la facilidad para decir, bueno, pues quédate con el boleto respectivo, pero la autoridad vía complementos en resolución miscelánea dice, al 31 de diciembre de 2014 las aerolíneas deberán haber dispuesto a los usuarios de las mismas, bueno, pues alguna plataforma para convertir esos boletos de avión en el CFDI
correspondiente. Si esto no es correcto, hay que meter reversa a ese IVA acreditable que hiciste y a esa erogación de deducible, convertirla a no deducible. Así es muy importante. Y también es importante leer el famoso XML, no nada más quedarnos con el tema de papel, porque se han dado casos en los que a lo mejor por X o Y razón el proveedor a la hora de expedirte el CFDI, en lugar de ponerle que es un CFDI de ingreso, lo puso como que es un CFDI de egreso. Entonces, ahí ya a la hora que lees el XML, pues prácticamente lo está tomando como si fuera un gasto para el proveedor, no como un ingreso. Entonces, ya ahí digamos, la autoridad está tomando como que te hicieron una nota de crédito y no como que te vendieron un producto o servicio, ¿no? Entonces, son todos estos pequeños detalles que si nos quedamos con el tema del documento en papel, podemos tener serios problemas una vez que la autoridad procese toda la información. No, Hugo, y cuando haces este filtrado del repositorio fiscal y lo trasladas, por ejemplo, a un Excel, bueno, pues ya puedes filtrar todos tus CFDIs recibidos, tus XML ya convertidos en una base de datos, ya los puedes analizar, incluso los puedes analizar por moneda, por tipo de moneda. Sí. ¿Por qué? Porque puede haber habido un error contable. Al revisar la representación impresa, pues a lo mejor viste allí un valor y pensaste que eran pesos, y sí, eran dólares o era cualquier otro tipo de moneda extranjera. O el concepto también, ahí lo puedes verificar el tipo la forma de pago, si la hubo, bueno, pues también se puede revisar. Que en esto de la moneda extranjera muchos dicen, bueno, pues ¿cómo está eso? ¿Es prohibitivo en territorio mexicano expedir a otro connacional una factura en moneda extranjera? Pues al final del día no, hay que recordar que hasta 2013 por había un reconocimiento vía criterios donde, bueno, pues la autoridad otorgaba esta facilidad a los contribuyentes. Luego, bueno, pues se desconoce ese criterio y al final del día, ¿dónde podemos encontrar esta permisividad? Llamémoslo de cierta manera. Bueno, pues en el mismo XML, en lo que son los campos, hay uno referido a lo que es el tipo de moneda en el que se está expidiendo el XML y incluso el tipo de cambio correspondiente. Así es, sí, es importante tener esto en cuenta porque ha pasado, ¿no? Que a lo mejor el tipo de moneda se pone como si fuera dólares y en el tipo de cambio aparece 1, entonces también esto se da mucho porque hay unos campos en el XML que son obligatorios, otros son opcionales, entonces a la gente de sistemas esto les ocasiona muchos dolores de cabeza porque no tienen todos los elementos para interpretar adecuadamente el contenido del XML. Exactamente, Hugo. Y al momento en que hacemos una auditoría de todas estas situaciones, nos encontramos que el tipo de cambio, como tú dices, está todo en 10 pesos cerrado. Oye, ¿qué pasó con esto? No, es que al sistema se le alimentó que ese era el tipo de cambio vigente al día de la operación. Hay que recordar que al sistema se le tiene que estar alimentando los tipos del cambio emitidos, ¿verdad? Y reconocidos en el diario oficial. Así es, sí. Sí, son todos estos pequeños detalles que otra vez hacemos hincapié, ¿no? Que por eso es importante que tengan acceso a este manual de comprobantes fiscales digitales que, repito otra vez la dirección, está en la encuesta que es www.fiscalia.com/encuesta. Ahí son alrededor de 11 preguntas dependiendo de lo que contestes en cada una de ellas, pero no te llevan ni 5 minutos. La información que puedes obtener es muy relevante y sobre todo el manual de comprobantes fiscales, que esto le sirve al empresario, le sirve al contador, le sirve al estudiante. Entonces pues una invitación a que hagan esta encuesta. Ciertamente, Hugo, fíjate, y en términos de obligaciones que el contribuyente debe de tener para expedir comprobantes fiscales digitales, es contar con la firma electrónica vigente, contar con el certificado del uso o de sello digital y bueno, pues entregar o poner a disposición del cliente o contribuyente, bueno, pues en un término no máximo de 24 horas, el CFDI correspondiente. No entregarle una ruta crítica de una plataforma que ingrese y demás, porque eso está diciendo la autoridad que es prohibitivo, pero esto es como una especie de recomendación porque no está dispuesto propiamente en la normatividad vigente. Hugo, yo quisiera concatenar esto de las obligaciones fiscales con algo, bueno, pues que ha venido ocurriendo. Una serie de visitas domiciliarias como acto de molestia a contribuyentes a lo largo y ancho del país. Y bueno, pues son unas actas de visita domiciliaria en el cual, y esto la gente termina por asustarse porque le entregan al contribuyente el librillo de los derechos del contribuyente auditado y demás, y oye, ¿qué onda con esto? Varias hojas de notificaciones y demás donde se le está iniciando un procedimiento y bueno, pues hay unas
se podría decir un exceso por parte de la autoridad. Hugo, ¿por qué? Porque están solicitando que exhibas la firma electrónica avanzada. Entonces, en contacto con la persona o el gestor o el representante de la autoridad, dices, a ver, ¿cómo te exhibo la firma electrónica? Virtual. ¿Quieres un CD? ¿Quieres una USB? ¿Quieres un cómo? ¿O quieres una representación impresa? No. ¿Saben qué están solicitando, estimado de escucha? Están solicitando el trámite o el formulario, pero que a lo mejor hace 10 años broma, lo solicitaste, ¿no? Y que a lo mejor ya hubo ciertas renovaciones electrónicas y que esto ya no está vigente. En contacto con la autoridad misma, pues están solicitando que vía el portal del SAT solicites una consulta y le digas, oye, autoridad, ratifícame que tengo la firma electrónica vigente. Y como que, ¿y esto para qué, no? Bueno, porque estas son parte de las facultades para verificar que tienes todos los elementos o ingredientes dentro de tus locales abiertos al público en general y que estás en facultades para imprimir en ese momento la factura fiscal digital por internet. Entonces, te están pidiendo también que exhibas el sello digital, es decir, al ser estos elementos electrónicos, ¿cómo se los muestras de manera tangible a la persona? ¿Y qué está pasando? Te ponen tacha, incumplimiento, presentes en un máximo de 3 días hábiles en la oficina correspondiente con un escrito y demás, ¿no? Es decir, interponiéndole un acto de molestia, yo creo que de manera ociosa, porque al final del día, bueno, pues la autoridad sabe quiénes tienen quiénes cuentan con FIES, quiénes cuentan con el sello digital. Ahora, el sello digital, Hugo, a lo mejor el contribuyente está imprimiendo o generando desde el mismo portal del SAT. Es decir, no hay un pack. Sí. ¿Por qué? Porque es directamente con la autoridad. Es decir, tampoco hay una solicitud de sello digital. Es decir, ¿por qué? Porque se está usando la plataforma. ¿Y cuál es el único ingrediente? La firma electrónica avanzada. Otra vez, desconocimiento del contribuyente, un abuso por parte de la autoridad. Yo creo que habría que atenuar esto y que la autoridad libere, a lo mejor dentro del applet del contribuyente, una especie como la cédula fiscal. Sí. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.